Ha sido clave en Arica, pero con una connotación que recorre el país. Me refiero a que esta semana en la Fiscalía de Arica comenzó el alegato, son 86 jornadas de juicio oral que han habido en contra de 38 miembros de la organización criminal de los Gallegos. Este es uno de los brazos que ha tenido el Tren de Aragua. Y primero la investigación, esta es una investigación que ha llevado adelante la Fiscalía, pero con la Policía de Investigaciones, con las policías, y que además ha tenido que llevar adelante no solamente conseguir las pruebas, sino que lidiar con delincuentes de altísima peligrosidad. Como esto está en curso, y esta semana es clave, esta semana ha sido clave en este juicio contra los gallegos, porque ya está llegando a su fin este juicio. Queremos hablar esta mañana con el fiscal que ha llevado adelante esta investigación, el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera. Buenos días, fiscal, ¿cómo le va? Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy Hola, bien, muy muchas buenos gracias. días, fiscal. Para comenzar, ustedes, ¿qué modus operandi, cómo podría resumir en pocos segundos lo que estaba pasando esta red que operaba allí en la zona norte del país y que probablemente se extendía a otras zonas y que ustedes terminaron desmantelando? Bueno, este grupo empezó a llegar, según nuestros antecedentes, el año 2018 más o menos, y ya con fuerza se instalaron y pasaron a tener el control, por así decirlo, en algún momento de la región, el año 2022, que fue el peor año que tuvimos en varias de nuestras mediciones. El homicidio, por cierto, ese año se elevó sustancialmente a lo que veníamos o lo que teníamos acostumbrados. Afortunadamente eso, bueno, ha cambiado, lo que quiere decir que no es lo mismo tener a esta gente fuera que dentro de la cárcel, se marca una diferencia. Y si a esta fecha o el año, digamos, 2022 cerramos con 46 homicidios, ahora estamos con 20 más o menos. Entonces, no es que esté todo bien, no es que esté todo tranquilo, pero evidentemente bajar la tasa de homicidios en más de la mitad es un logro dadas las circunstancias que estamos viviendo el día de hoy. Ujú. Fiscal Mario Carrera, para entender, cuando hablamos de que la organización criminal Los Gallegos es un brazo del Tren de Aragua, ¿nos podría explicar bien? Porque probablemente para usted en la zona norte es bastante más fácil el mapa, ¿no es cierto?, de cómo están operando estas bandas delictuales que además son crimen organizado. ¿Cuál es finalmente como el sello, ¿no? O donde funcionaban los gallegos y qué dependencia tenían de la estructura del Tren de Aragua? Bueno, el sello es la violencia. Eso creo Claro, pero es más que sicariato, es más droga. ¿Es todo? no, es todo. O Ya. sea, cualquier tipo de operación criminal en la cual ellos puedan lucrar, ahí los vamos a tener presentes. Entonces, por eso digo que ellos en algún momento, en el año 2022, tuvieron el control de la ciudad, porque a lo que me refiero es que toda operación criminal que se realizaba en esos momentos era realizada por ellos o con la autorización de ellos, Ya, los dueños de la calle. los dueños de calle. De Em, hecho, así fue como iniciamos la investigación, porque hay que recordar que el año 2021 nosotros no teníamos idea de lo que era el Tren de Aragua, era no, claro. un concepto absolutamente nuevo. ¿Y dónde lo escuchamos por primera vez? En una interceptación telefónica respecto de otra organización criminal que con temor y miedo hacía ver que había llegado este grupo, que tenían casas de tortura, que le estaban quitando el negocio. Entonces, para nosotros fue muy decidor escuchar a criminales asustados por un grupo nuevo que había llegado, y eso encendió toda la alarma. Fiscal Mario Carrera, yo pensaba cuando usted conoce personas que no tienen problema en cortarle un dedo a una persona, en torturarla, en enterrarla en un cerro, en pedir rescate, etcétera. Eh, ¿Usted en algún momento ha notado dentro de la investigación de sus confesiones, primero arrepentimiento, temor a la policía, temor a la justicia, temor a las autoridades en Chile? No hay nada de eso. De hecho, ellos están presos, pero siguen perteneciendo a esta agrupación, ¿no? Eso, o sea, si creemos que con el hecho de que estén privados de libertad esto se acabó, la verdad es que habría que ser un poco ingenuo. Incluso eso motivó a que nosotros, cuando se comenzaron a practicar las detenciones, que fueron golpes muy numerosos porque detuvimos solo una vez que teníamos avanzada la investigación, nosotros instamos porque estos sujetos fueran trasladados a distintas cárceles del país. Ujú. Y ya casi nadie se acuerda, pero hubo recursos de amparo por parte de las defensas que obligaron a que estos sujetos fueran devueltos más de una vez
desde otros penales hasta el penal de Arica, hasta que la Corte Suprema, ya cambiando el criterio que tenía con anterioridad, autorizó, digamos, a que estos sujetos, ya por un criterio de realidad, pudieran cumplir sus prisiones preventivas en penales de otras ciudades. Por eso los tenemos repartidos en más de 6 penales desde Arica hasta Puerto Montt. Perdón la insistencia. Entonces, a ellos les da exactamente lo mismo si usted logra condenarlos a cadena perpetua. No les produce nada. O sea, la cárcel para ellos no es un castigo. Es un lugar en el cual, trabajo. se mueven, digamos, con total tranquilidad. Por eso es que es necesario, digamos, que los sistemas carcelarios no faciliten la operación de ellos hacia adelante, porque también hay que recordar que en esa época donde nosotros ya lo habíamos detenido, pudimos detectar primero el ingreso de dinero de apoyo económico desde afuera hacia adentro. Y en segundo lugar también pudimos detectar que varias de las órdenes, o sea, varias de las muertes que se siguieron produciendo fuera, o sea, en la vía pública, lo eran previa autorización de personas que ya teníamos privado de libertad, o sea, la orden venía desde adentro. Sí. Mario Carrera, fiscal regional de Arica y Parinacota. La fiscalía que usted dirige allá en Arica está solicitando 11 penas de presidio perpetuo para 11 acusados. Hay otras restantes que suman como 200 años de presidio. Entonces, ¿por qué se lo planteo? Porque quizás aquí en este juicio a los gallegos, que ha sido largo y peligroso, se están jugando se están jugando muchas situaciones o muchos cuadros que probablemente van a marcar la manera de investigar y de enjuiciar a estos nuevos grupos criminales en Chile. Me refiero a la cantidad de años, a cómo finalmente el Poder Judicial recoge esa información, a cómo se trabaja, porque entiendo que acá también, ¿no es cierto?, hay testigos protegidos, pues son bandas de alta peligrosidad, a cómo funciona todo esto en la cárcel. Entonces me imagino que acá están puestos, no solamente es un juicio de condena, sino que aquí también se sientan precedentes, ¿o no? Bueno, es que así ha sido el marco de esta investigación desde el día 1, o sea, ha causado precedentes que incluso ya han sido recogidos en cambios legislativos. Recordemos lo que pasó con el sobre con los testigos de algunos de las personas que teníamos acá. Eso ya hubo una modificación legal, por lo tanto esto ya no va a ocurrir hacia adelante. Recordemos también lo que pasó respecto de la forma de realización del juicio. Esto fue muy discutido, el traslado de todos hacia la audiencia y que no se efectuara de manera telemática. Bueno, sí, ya hubo una modificación legal, por lo tanto ya esto ya no va a ser tanto objeto de debate, porque cada cuestión que debatíamos acá terminó siendo resuelta en la Suprema. O sea, hubo varias instancias judiciales donde tuvimos que efectivamente reaccionar y afortunadamente el máximo tribunal nos fue dando la razón. Pero sí, vamos a ver qué pasa. Creo que hacia futuro nos quedan 2 lecciones. Primero hay que ver lo de la Fiscalía Supraterritorial. Me parece que es necesario que en este tipo de causas los fiscales que investiguen no sean precisamente de la misma ciudad o localidad donde esté afianzada esta organización, este tipo de organizaciones. Y en segundo, tenemos que poner el ojo en el tribunal también, porque con los jueces ocurre algo similar. Esto no ha sido todavía objeto de algún proyecto de ley, pero es algo en lo que tenemos que avanzar. Sin ir más lejos, acá cuando recién se asignaron los jueces, todos tuvimos una gran cantidad de jueces que se comenzaron a inhabilitar. Por miedo. Por miedo. Bueno, eso uno tiene que evaluarlo, pero lo que tenemos claro es que quizás lo más sano es que sean juzgados por jueces que se encuentren o que formen parte de otra jurisdicción de manera similar a lo que se quiere hacer con la Fiscalía Supraterritorial. Así como en países donde hay jueces que casi tienen que dictaminar condenas encapuchados, ¿usted dice? ¿Algo así? Sí, no nos imaginemos solamente México, El Salvador, Guatemala, sino que imaginémonos España. España tiene, Italia también, figuras similares donde en determinados casos no es el mismo juez que está en esa región particular donde se produzcan los hechos el que juzga este tipo de casos, sino que pasa a otra forma de decisión más global o nacional. Creo que acá tendremos que tomar decisiones similares. Ya, porque hay temor, fiscal Mario, eso es porque hay temor en los jueces y en los fiscales de ser agredidos, sé que estoy ocupando una palabra suave, agredidos por este grupo de banda de crimen organizado como los gallegos. ¿Hay temor? Yo no diría que hay temor, pero
yo quiero poner esto, siempre he tratado de que se entienda un poco la visión que tenemos nosotros y por qué tuvimos autos blindados 2 años antes que el resto del país, por qué hicimos cambios 2 años antes que el resto del país, porque la realidad de Arica no es la que está en Santiago, en Temuco, en Puerto Montt. La realidad que nosotros observamos para tomar decisiones es la que ocurre a 50 metros, o sea, 50 kilómetros de mi ciudad, que es Tacna, por ejemplo, y en general Perú, y para qué decir Ecuador. En Ecuador, estas mismas organizaciones ya han asesinado 6 fiscales, por ejemplo, en el último tiempo. Y Ecuador, aunque desde Santiago parezca un lugar lejano, desde donde estoy acá emplazado, es más cerca que ir a Santiago, por ejemplo, para que guardemos un poco las proporciones. Claro. Entonces, yo no tengo por qué pensar que estas organizaciones, por estar unos metros más acá o más allá, vayan a actuar de manera diferente a como ya han actuado en otros países. Por eso es que nosotros cuando el año 2021 comenzamos con estos proyectos y a plantear la necesidad de tener vehículos blindados y otras medidas de seguridad, lo hicimos sobre esta base, digamos, de lo que estaba ocurriendo a unos kilómetros más al norte de donde estamos emplazados. Desgraciadamente, esto se ha extendido ya un poco al resto del país, y hoy día no solamente ya no nos cuestionan por adquirir vehículos blindados, sino que se están adquiriendo también en el resto del país. Porque eso hay que recordarlo. El año 2021, cuando presentamos este proyecto, nos tildaron de exagerados, de que estas personas no habían llegado, y etcétera, etcétera. Pero creo que la realidad y el tiempo nos dio la razón. Usted escucha a Mario Carrera, fiscal regional de Arica y Parinacota, esto por el cierre del juicio a los gallegos en el extremo norte del país, algo que está a puertas de conocerse. En lo práctico, ustedes terminaron los alegatos de cierre ya, ¿no? ¿Cuándo se conoce el veredicto? Bueno, la próxima semana deberían terminar. Ahora están iniciándose los alegatos de clausura, el día de hoy, de las defensas. Perfecto. Y son 38 acusados, así que evidentemente eso toma algunos días. Luego vienen las réplicas, o sea, se le da la palabra nuevamente a cada uno de los intervinientes, partiendo por nosotros. Y una vez que termine todo ese periodo, que debería ser durante el transcurso de la próxima semana, ya el tribunal debería dar un veredicto. Usted decía... El fallo lo vamos a conocer en tiempo después por la duración del juicio. Usted decía que ellos viven una especie de mundo paralelo, ¿no? Donde ellos actúan a sus anchas, no le temen a la justicia chilena, no le temen a la fiscalía, no le temen a la policía chilena. Ellos consideran esos elementos cuando usted desarrolló la investigación. No sé si los logró infiltrar. Entiendo que han habido gente de la PDI que han infiltrado al Tren de Aragua. Yo no sé si lo lograron infiltrar. Y si es que ellos en algún momento van considerando estos elementos para su actuar, o definitivamente actúan en esa especie de realidad paralela, ese mundo de negocios paralelo que el resto de la sociedad no lo vemos. Bueno, nosotros empezamos a aprender de ellos el año 2021, no los conocíamos como concepto antes, pero no cabe duda que ellos también están aprendiendo de nosotros. Eso es una realidad, lo que va complejizando las investigaciones hacia adelante, porque cuestiones que resultaron acá quizás no resulten ya en otras regiones, básicamente porque ya se van adaptando estos sujetos. Y referente a las infiltraciones, claro que acá tomamos una decisión bastante difícil al comienzo de la investigación, que fue no detener a nadie mientras no se tuviera el organigrama completo. O sea que nosotros en algún momento estábamos en condiciones de detener a cerca de 5 o hasta 10 personas, pero mi instrucción fue que no se detuviera nadie hasta que tuviésemos absolutamente hasta la última persona en el organigrama. Y eso implicó efectivamente el trabajo de varios agentes encubiertos, de informantes, de trabajo de dron, interceptaciones telefónicas, etcétera, hasta que ya 6 meses después, más o menos, o sea, esto empezó a principios del año 2022 y en junio practicamos las primeras detenciones, pero fueron a tal punto deficientes que dimos golpes certeros y fuertes. Pero eso era complejo, créanme que no fue una decisión fácil porque nos teníamos que hacer responsables de cualquier crimen o delito que ocurriera en ese periodo. Claro. Afortunadamente no ocurrió ningún delito o crimen respecto de personas que pudiésemos llamar fuera del mundo delictual, pero eso fue una decisión difícil, con buenos resultados, pero muy difícil. Sí, pero usted, digo, ya en síntesis, Mario Carrera, como fiscal regional de Arica y Parinacota, ¿usted diría que los gallegos en Chile es una banda desarticulada? A ver, en esta región ya no están operando, o si lo están operando el mínimo.
el problema es otro. El problema es que, bueno, y hoy día la ciudad de Arica no es la misma que el año 2022. O sea, ya lo partí mencionando al Sí. principio. Hoy día estamos volviendo a la realidad previo a la llegada de este fenómeno. Pero lo que hay que tener claro es que las condiciones que tuvieron en vista estos sujetos y que hacen atractiva estas regiones y en general nuestro país se mantienen. Por lo tanto, pensar que porque detuvimos a cerca de 60 sujetos en total, tomando este juicio y otros que hemos tenido, y por el hecho de tenerlos a todos encerrados esto se acabó, la verdad es que sería bien ingenuo. De hecho, ya tenemos operando algunos grupos, pero ya de nacionalidad colombiana, que nos llaman mucho la atención. Entonces hay que estar atentos porque efectivamente, reitero, las condiciones que vieron ellos en Chile y en general en nuestra región se mantienen. Entonces, si no son ellos, bueno, pueden llegar otros. Por eso es que es tan importante el control de fronteras. En esta región se vio un cambio total, de un antes y un después, cuando el ejército se hizo cargo del control de la frontera en la región. Esos elementos van colaborando, entonces investigaciones eficientes, más decisiones eficientes del Estado, bueno, van configurando un nivel de protección que necesitamos. Usted mencionó, y con esto mi última pregunta, que siguen las condiciones adecuadas para la operación de estos grupos. Ayer se desarticuló uno muy grande, 40 colombianos, los chotos allí en Iquique. En Tarapacá, sí. Cuéntenos cuáles son esas condiciones que no hemos sido capaces de cambiar. Bueno, lo que ocurre es que, sobre todo en la zona norte, estamos o colindamos con dos países productores de droga. Por otra parte, nuestros puertos tienen son mejor recibidos que los otros puertos de la región. Por lo tanto, si yo quiero llevar droga a Europa, a Asia, etcétera, me es mejor o más seguro el negocio si es que esto lo hago desde un puerto con bandera chilena que si lo hago con un puerto de bandera colombiana, ecuatoriana, peruana, por ejemplo. Eso es una realidad y que tratan de aprovechar a estas personas. Y por lo tanto, además que nuestro país tiene mayor poder adquisitivo y es también un mercado en sí mismo atractivo para la venta de drogas, porque tenemos, no solamente pagamos más, sino que como país tenemos un mayor nivel de consumo. Entonces todos esos elementos efectivamente se van juntando y hacen que nuestro país sea atractivo para que estos grupos, digamos, se instalen. Entonces, Mario, eso es, y por eso mismo es que el fiscal nacional designó a un equipo de 5 fiscales donde dividió los distintos puertos del país. Hoy día, en mi caso personal, me dejó a cargo del puerto de los puertos de Arica y de los puertos de Tarapacá. ¿Por qué? Porque efectivamente son lugares que tenemos que cuidar, son lugares que el crimen organizado trata de permear porque les es muy atractivo y útil a la hora de poder realizar sus operaciones. Bien, Mario Carrera.